Amados hermanos, Señor nos guarde. Vamos hoy a estar exponiendo el libro de Eclesiastés. Estamos alternando el Evangelio de Juan y el libro de Eclesiastés. Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 1 al 18. Dice las escrituras de la siguiente manera: Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y sierva, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá el uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fatigosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Palabra de Dios.
Hermanos, se dice que en un pueblo antiguo había un hombre muy rico. Y este tenía tierras, ganados, servidores y una casa que todos admiraban. Pero había algo que lo inquietaba. En el patio de su propiedad había un pozo que nunca lograba llenarse. Dice que cada día enviaba a los trabajadores con cubetas de agua, vertían litros y litros dentro del pozo, pero al día siguiente el pozo seguía igual, seguía vacío. Frustrado, el hombre ordenó traer más agua día tras día, semana tras semana. El pozo seguía tragando todo sin llenarse. Un anciano del pueblo observó y le dijo: ese pozo no está roto, está construido sobre la arena. No importa cuánto le eches, nunca podrás retener lo que no fue hecho para contener. Y hermano, dice que este hombre se quedó en silencio. Había gastado tiempo, dinero, esfuerzo en llenar algo que no podía llenarse. Y así el ser humano gasta todo con tal de llenar y nunca puede llenarse porque no ha sido creado para llenar su ser, su corazón con las cosas que hay sobre este mundo. Y Eclesiastés capítulo 2 versículo del 1 al 18 es el testimonio honesto de Salomón, que tuvo todo lo que el mundo llama éxito, placer, riqueza, fama, sabiduría, poder. Probó como dicen algunos, cada puerta que promete felicidad, y detrás de cada una encontró vacío. Este capítulo es la confesión de alguien que llegó a entender todos los placeres temporales en esta tierra, quien llegó a probarlos y descubrió que no había nada allí. Es la voz de un hombre que lo tuvo todo, y aún así dijo: todo es vanidad. Y nuestros 3 primeros versículos nos muestra la búsqueda que Salomón hace del placer, de satisfacerse con las cosas de este mundo, de lo que hay debajo del sol, de la tierra. Y el texto nos muestra que entonces me dije: ven ahora, te probaré con placer y diviértete. Es como si Salomón quisiera experimentar o probar algo que quizás no lo había hecho, pero tenía cómo hacerlo. Y vemos que este texto habla de placeres, diversión, menciona la risa, y sabemos pues por temas obvios que la persona se ríe cuando algo gracioso le pasa, o cuando está contento, o cuando le ha acontecido algo que verdaderamente lo hace feliz. La risa nunca se da en un aspecto negativo, siempre la risa se muestra en un aspecto positivo de alegría. Y dice de placer, habla de estimular el cuerpo con el vino. Y el vino, pues, como dice las escrituras, alegra el corazón. Ustedes saben, cuando una persona toma vino, en este caso, pues la Biblia habla de vino, la
persona cambia muchas veces, se vuelve sonriente, se vuelve más alegre, más contento, se le olvidan las penas, los pesares. Y él dice, estimular el cuerpo con el vino. Pero también habla de la sabiduría, en el sentido de que a pesar de que entra en ese tema del placer, de la diversión, de estimular el cuerpo con el vino, él no pierde el sentido de la sensatez. Él la sigue conservando. Y él también habla en este texto de la insensatez. Y la insensatez es falta de cordura, falta de buenas decisiones. Pero él todavía tiene la sabiduría. Él todavía tiene esa prudencia. Y dice también, hasta que pueda ver qué hay de bueno debajo del cielo, o sea, todas las cosas buenas en general. Pero habla de los hijos de los hombres que hacen todos los días de su vida bajo esta tierra. Entonces, él muestra como esa experiencia al entrar en ese mundo en que muchos hombres quisieran estar. Y él tenía cómo hacerlo. Placer, diversión, risa, cosas buenas. Todo eso acontece todos los días de la vida del hombre en esta tierra. Y hermano, en esta reflexión de estos 3 primeros versículos, deja ver Salomón el hedonismo de los hombres sobre la tierra. ¿Qué significa hedonismo? Es el placer como el objetivo supremo y el bien más alto de la vida. ¿Y quién no quiere disfrutar del placer en esta tierra, de la diversión, del gozo desde el aspecto positivo y muchas veces aún personas del aspecto negativo, desde el bien hasta inclusive involucrado en el aspecto del pecado? Y está hablando de la experiencia que demuestra que el placer produce una satisfacción temporal. Eso es lo que está hablando acá. Pero no responde a la pregunta última de la existencia. Como habíamos dicho en el sermón pasado, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Los placeres, la diversión, la felicidad, la alegría, el gozo, la tristeza, las amarguras, los dolores, los sufrimientos. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Aquí Salomón lo está enfocando de un aspecto mucho más positivo. Ahora, después de buscar satisfacción en los placeres y descubrir que estas cosas no llenaban el corazón, el alma, que eso también era vanidad o satisfacción temporal, que es la palabra vanidad, es como algo que pasa, algo que desaparece, algo que está, algo que es pasajero, algo que te satisface, pero que después ya no está. Salomón suma otra cosa al placer que busca el corazón, y es lo material. No solamente está el placer del corazón, también está satisfacer el placer que tiene el corazón, el ser, el alma, con las cosas materiales, descubriendo que lo externo puede estimular las cosas internas. Y él describe de construir, de acumular y lograr grandes cosas. Y vemos ahora cómo tampoco allí encuentra la plenitud de lo que él está buscando. Y del versículo 4 al 11 habla de la búsqueda de satisfacción mediante los logros y las riquezas. Y vemos que estos textos, del 4 al 11, habla de engrandecer mis obras. Y dice que edificó casas, plantó viñedos
hizo jardines de huerto, plantó en ellos toda clase de árboles frutales, se hizo estanques de agua para regar el bosque de los árboles que iban creciendo allí. Tenía esclavos, esclavas, tuvo más que los demás que vinieron o estuvieron antes de él. Dice que reunió plata, reunió oro, reunió tesoros, se proveyó de cantores y cantoras, de los placeres de los hombres, y habla de muchas concubinas que estuvieron con Salomón, porque Salomón tuvo, fuera de sus esposas, tuvo todas sus concubinas. Tuvo que 200, 300, 635. ¿cómo? 635. Okay. Figúrense. Y dice que se engrandeció y superó a todos. Todo esto hizo Salomón. Construyó las casas, las edificaciones. Alguien dice, bueno, si tenía tantas concubinas, una casa para cada uno. Casas, por eso hablan. Tuvo cantores y cantoras. Acuérdense que en esas fiestas se reunían los cantores para animar todas esas fiestas. Y habla de plantas de toda clase de árboles frutales. Y se hizo hasta un huerto. Algunos hablan de que él quiso hacer una reminiscencia del jardín. Y era un hombre tan inteligente que él dice que se creó un bosque de árboles. Pero ustedes saben que Jerusalén era algo semidesértico, y el agua era difícil. Pero para poder mantener ese bosque tenía que tener agua, y él creó ese sistema de riego para mantener ese bosque allí vivo. Y hermano, dice que y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué ni privé mi corazón de ningún placer. Fíjense. ¿Cuántas personas no quieren tener ese poder como lo tuvo Salomón? El deseo de los ojos. Todo hombre, toda mujer. Y dice que no se negó nada. Por decir, a todo le dijo sí, y ni privó su corazón de ningún placer. Fue un hombre que verdaderamente pudo experimentar y vivir todo esto. Pero dice que consideró luego las obras de sus manos, porque él no dejó la sabiduría. La sabiduría siempre estuvo allí acompañándolo. Nunca su razón fue perdida con relación a lo que estaba haciendo, a lo que estaba viviendo. Y dice que consideró todas las obras que sus manos habían hecho y el trabajo que había desempeñado, toda la construcción que hizo, todas las riquezas, toda la organización, todo un sistema para poder mantener todo lo que él tenía. Y él lo vio, él lo observó, él lo miró. Es como cuando usted mira hacia atrás todas las cosas que ha hecho y puede ver que ha dejado un legado, ¿no? Hice esto, hice aquello, aquí tengo lo otro, aquí tengo esto, ya me puedo morir en paz, ya dejo esto, dejo aquello. Salomón ve hacia atrás, él no deja la sabiduría a un lado, pero dice que la conclusión de él es que todo eso era vanidad y correr tras el viento. Y dice, y sin provecho debajo del sol. Parece una visión pesimista de las cosas que se pueden conseguir aquí en la tierra. Pero lo que sucedía con Salomón era que fue un hombre llamado por Dios, y que Dios le permitió vivir y experimentar los placeres que ningún otro hombre creo que va a poder disfrutar como lo disfrutó él, porque tenía el poder adquisitivo
para hacer todo lo que él quería, todo lo que él quisiera. Pero su conclusión es, ¿saben qué? Eso es vanidad. O sea, eso es temporal. Eso es pasajero. Eso se acaba, es correr tras el viento, es sin provecho debajo del sol. Entonces, Salomón construyó, hermano, una sociedad muy próspera. Miren, por ejemplo, dice 2 de Crónicas, capítulo 9, versículo 27, que la abundancia en la que se vivía en ese contexto, dice que hizo que la plata fuera en Jerusalén tan común como las piedras. O sea, tanto era la abundancia de esa sociedad que el dinero sobraba. El hecho de decir que la plata era tan común como las piedras es como si usted saliera por aquí y viera todas esas piedras en las calles y que todas esas piedras fueran dinero. Y eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Había una prosperidad y una abundancia donde el hombre se podía satisfacer de las cosas que quería, en este caso Salomón. Este texto que hemos expuesto muestra la culminación de los ideales humanos del éxito, el poder, la prosperidad. Sin embargo, hermanos, después de alcanzar todo aquello que deseaba, concluye que el esfuerzo humano no proporciona ganancias permanentes porque está limitada por la temporalidad. Es algo que es aquí y es algo que se queda aquí y es algo que no trasciende. Después de levantar grandes obras y alcanzar logros que sobrepasaban a todos, Salomón miró su vida y comprendió que ni la grandeza ni el esfuerzo podían darle sentido a la vida. Ahora hace un contraste entre la sabiduría y la insensatez. La insensatez es la falta de entendimiento, de desprecio por la sabiduría. Y se da cuenta de otra realidad, que la insensatez y la sabiduría son diferentes en función, pero son iguales al final, en el sentido en que el hombre sabio como el insensato mueren, y a los últimos sus obras no pueden darle algo diferente con la relación al destino final de todos. ¿Que cuál es el destino final de todos? La muerte. Y él dice, tanto el sabio como el insensato tienen un mismo final, que es la muerte. Y del versículo 12 al 17 describe la búsqueda de poder entender esto que él está describiendo. Y el versículo 12 en adelante dice, pero yo sé también que ambos correrán la misma suerte. Dice, yo vi pues a considerar la sabiduría, la locura, la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después de mí, después del rey, sino lo que ha sido hecho? Allí hay dos posturas. Puede ser que el rey que está disfrutando lo que otro rey hizo, o puede ser que lo que el rey que está va a dejar cosas para otro que venga y la va a disfrutar. Y la segunda postura es la más conveniente con el contexto, porque él dice al final que, bueno, lo que hizo le queda a otro. Y dice, yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas, el sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero la conclusión de Salomón en todo esto es que yo sé que ambos correrán la misma suerte.
como la suerte del necio, también así es la mía, dice Salomón en el texto. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Es como si usted hiciera el bien y muriera en la peor circunstancia, en la peor enfermedad. Y los que están alrededor dicen, pero esta persona fue tan buena, ¿de qué le valió ser tan buena? Algo así, Salomón está diciendo, ¿de qué me vale ser tan sabio si tengo el mismo final que el insensato? Y él dice, ¿saben qué? Esto también es vanidad. Esto es temporal. Porque él dice, como muere tanto el sabio como el necio. Y esa reflexión que hace Salomón lo llevó a decir, y aborrecí la vida. ¿De qué vale? Porque me era penosa. La obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad de correr tras el viento. Miren, la parte de aborrecí la vida, la expresión es, me da fastidio todo lo que se hace. Literalmente sería algo así como, es un mal que pasa sobre mí cuando se hace. O sea, la mirada está puesta en la actividad humana, en lo que el ser humano realiza durante su vida. El trabajo humano, como vimos anteriormente, se vuelve fatiga y esfuerzo. No deja ninguna ganancia ni provecho ante la muerte, y eso es vanidad y correr tras el viento. Es un lenguaje de lamentación. ¿De qué sirve todo lo que he hecho? Por decirse Salomón. ¿De qué sirvió dar el placer a mi alma, a mi corazón? ¿De qué me sirvió todos los bienes materiales que tuve? ¿Cuál fue mi diferencia con el insensato, aquel que niega a Dios? Si ambos vamos a morir. Es un lenguaje de lamentación. Y hermano, hasta aquí estamos hablando de un aspecto negativo, porque después, más adelante en el libro, vamos a hablar de un aspecto positivo, inclusive de la vida, de la risa. Pero él está entrando a la experiencia humana aquí debajo del sol, en satisfacerse en todos los deseos y ver cuál es el resultado al final. Eso no quiere decir, hermano, que se llegue a plantear el suicidio. O sea, como nada tiene sentido, como lo material ni los placeres me llenan, entonces esta vida no vale, entonces me voy a suicidar. O sea, Salomón no está planteando esa parte. Y hermano, después de comparar la sabiduría y la necedad y concluir que al final la muerte borra todo, porque no queda memoria, y que todos mueren, Salomón mira ahora sus obras y describe algo aún más doloroso. Todo lo que logró tendrá que dejarlo a otro. Hermano, figúrese, todo lo que usted trabajó, todo lo que usted hizo, usted se muere y se viene otro y se queda para. ¿De qué vale? ¿Para qué? ¿Por? O sea, la frustración producida por la muerte y la herencia. Versículo 18. Trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Se moría él, todo lo demás quedaba. ¿Cómo es que se dice? Trabajó para otra persona. Hermano, el hombre o nosotros trabajamos durante toda la vida, pero debe dejar el esfuerzo muchas veces de su trabajo a otro. Esta observación refleja una consecuencia de Génesis capítulo 3. El trabajo continúa siendo valioso, pero está afectado por la frustración, la incertidumbre y por causa del pecado y de la muerte. Como conclusiones, hermanos,
Todo este pasaje es un recorrido histórico y existencial del ser humano en búsqueda de significado para dar un sentido a su vida por medio del placer, el éxito material o económico o el conocimiento. Salomón examina el placer, la riqueza, los logros, la sabiduría, concluyendo que ninguno puede proporcionar satisfacción permanente debido a la realidad de la muerte. Así el ser humano intenta encontrar significado para su vida en muchas cosas debajo de esta tierra, aquí debajo del sol en la tierra. Pero todo resulta insuficiente ante la realidad de la muerte. Hermano, hay una gran verdad la cual no hay un antídoto. ¿Cuál es? La muerte. La muerte aquí, en todo este contexto, es un aspecto de sentencia, de castigo. Ella llega, no sabemos cuándo, pero ese es el destino de todos. La respuesta plena al problema de la vanidad o la temporalidad de la vida y la gran realidad de la muerte no se encuentra dentro de los límites de la experiencia humana aquí debajo del sol en la tierra. Eso es lo que está apuntando Salomón. Es inevitable, eso no se puede. Aquí no hay una solución. Salomón inclusive es más pesimista ante la realidad de la sentencia y el castigo de la muerte. ¿Qué dice Eclesiastés 8:8? Les invito a que leamos allí mismo. Yo me acuerdo que antes en el pentecostalismo se reprendía el espíritu de muerte. Suelta el espíritu de muerte, suelta el espíritu de muerte. Hermano, pero Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez después del juicio. Como si fuese un espíritu que se apoderara de la persona. Y no porque es una sentencia que Dios dio. Pero miren la percepción que tenía Salomón aún de esto. Dice, no hay hombre que tenga poder, potestad o poder sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Wow. Salomón está diciendo, aquí no hay nada que pueda evitar esto. O sea, el hombre no tiene poder sobre la muerte. No hay guerra, no hay ejército, no hay nada que valga sobre eso. No se puede evitar, hermanos. Pero ¿saben qué? Si hay uno que tiene el poder sobre ella y la venció por nosotros. Y ese es Cristo Jesús. Miren, Salomón se pone, él comienza el texto diciendo, dije yo en mi corazón, voy a descender al mundo de los humanos, a experimentar los placeres, las locuras, la insensatez, la risa, todo lo material. Voy a llenarme de todo esto, a ver qué voy a encontrar. Y a lo último que encontró, nada, la muerte. ¿Ustedes saben qué hizo Jesús, nuestro Señor? Él se identificó con nosotros. Y Él descendió. Y Él vino. Y Él tomó nuestro lugar. Y vino como hombre. Y fue tentado en todo. Y tomó toda la miseria del hombre. Él entendió tu realidad y mi realidad aquí en la tierra. El pecado podemos decir, lo sabía de una manera teórica.
El Señor lo sabía de una manera teórica el pecado, pero jamás lo había experimentado en su cuerpo como hombre. Cuando Él vino, Él toma nuestro lugar y Él toma todo nuestro pecado. Aunque Él nunca pecó, sí sintió la realidad de la miseria de nosotros, del pecado sobre Él. Y Él también murió. Y hermanos, Él resucitó. Dice la Biblia, a quien Dios resucitó poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Salomón no pudo. Él se identificó con los placeres y demás del hombre. Cristo vino y se identificó con el hombre, pero Él sí venció la muerte. La solución vino de arriba. La solución no se dio aquí en la tierra. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Salomón resume que todo lo que he trabajado y lo que tengo, lo tengo que dejar a otro que no hizo nada para tenerlo. Eso es un razonamiento humano lógico y es válido. Pero ¿saben qué hizo el Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo? Él hizo todo lo contrario. Salomón era rico y no pudo solucionar nada. Pero el Señor, siendo rico, sin embargo, por amor de nosotros, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos por medio de su pobreza. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de Lucas capítulo 12, versículo 20? El Señor dice del rico insensato, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El Señor está citando las mismas palabras de Salomón. Y mire lo que dice el Señor ahora: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una pregunta, hermano: ¿eres rico para con Dios? La conclusión de Salomón a toda la actividad de la obra de las manos de los hombres en este mundo es que no trasciende o sirve después de la muerte. Pero, mis amados hermanos, lo que se haga en Cristo Jesús, en su servicio y obediencia, sí permanece y será recompensado. Pablo le escribe a los Corintios: por tanto, mis amados hermanos, está firme, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que tú haces aquí en la tierra y todo lo que consigues, sí es en vano. No te va a ayudar para nada en la eternidad. Pero sí te va a ayudar, o nos va a ayudar en la temporalidad de este mundo. Pero, hermano, la obra que hagamos en Cristo y todo lo que viva el creyente en Cristo y todo lo que se haga para Cristo, sí será recompensado en los cielos. Apocalipsis
capítulo 22, 12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hago la misma pregunta: ¿estamos siendo ricos para con Dios? Hermanos, hermanas, el verdadero deleite y riqueza está en Cristo, en conocerle, obedecerle y servirle. Esa es la verdadera riqueza. Dios le dijo a Jeremías, capítulo 9, verso 24: mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. Solo en Jesús es donde están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nosotros, hermanos, debemos de pensar en eso, en el reino de los cielos, en que la obra que va a permanecer es esa. Aquí sirve, hermano, pero estamos, ¿cómo se puede decir?, trabajando para tener una recompensa cuando el Señor venga y Él entregará a cada uno según sea su obra. Muchas veces las obras las tenemos allí como eso es católico romano, ¿no? Que nadie va a ser salvo por obras, y eso es cierto, hermano. Pero las obras están ligadas al creyente, no para salvación, pero sí es una muestra de la fe, y Dios va a recompensar. La mayor obra es creer en Cristo, caminar con Él, cumplir sus mandamientos, servirle, honrarle, amarle. Hermano, solo en el Señor Jesucristo es donde la vida tiene valor y sentido. Solo Jesús da el propósito verdadero y eterno a la vida humana. Él es todo debajo del sol, Él es el todo aquí en la tierra, Él es el verdadero tesoro de los creyentes. El salmista Asaf experimentó esta realidad y él dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Esa es la realidad del Evangelio, hermano. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tienes tú en los cielos? A Dios. Pero cuando tienes a Dios, hermano, mire, nada vas a desear de este mundo. Aún Pablo, ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo he perdido y lo he dejado por amor a Cristo. Hermano, para terminar, ahora en Cristo, disfrutar de todas las cosas aquí en este mundo sí tiene un sentido de felicidad. Y eso es lo que marca la gran diferencia. Si el Señor te ha provisto, te ha dado, disfrútalo, pero ¿saben qué? Con Cristo. Y no por lo que tenemos, sino a quién tenemos. ¿De quién tenemos? A Jesús con nosotros y en nosotros. Disfrutar sin Él en este mundo ciertamente puede dar una satisfacción temporal y pasajera. Nadie está negando esa realidad. Pero disfrutar todas las cosas en Cristo es gozo y vida eterna, independiente si tenemos o no tenemos. Y eso es lo que marca la gran diferencia. Si el Señor ha provisto de bienes temporales en esta tierra, materiales, disfrútalo en Cristo, vívelo en Él. Esa es una provisión, una providencia que Él da, pero que el verdadero sentido sea Cristo. Si Él provee para que tú puedas satisfacer algunos deseos buenos,
disfrútalo. Él lo da, Él los provee, Él los suple. Pero siempre, hermano, siempre recordando que es Cristo el deleite, la alegría de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y si no hay, te vas a poner a llorar, a entristecerte porque otro tiene y tú no tienes. No, tienes el más grande tesoro. ¿Quién es? Cristo. Sea que tenga o no tenga, hermano, Cristo no cambia. Oremos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender la temporalidad que tenemos en esta tierra, que todo se acaba, Señor, que todo pasa, que es como la neblina que hoy está, mañana desaparece, que la gloria del hombre es como la flor del campo y su vida como la hierba que se seca, la flor cae, pero tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestro más grande tesoro sobre esta tierra, que tú seas nuestro más grande privilegio, alegría, felicidad, que nada sobre este mundo condicione nuestra existencia, Señor, sino solamente tú y tu palabra. Si tú eres providente, Señor, en darnos, ayúdanos a disfrutarlo en ti. Y si tú eres providente en no darnos, ayúdanos a disfrutarlo en ti. Que tú vivas y reines en nuestros corazones y que tú seas el tesoro de nuestros corazones. Como tú enseñaste, Señor, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Que nuestro corazón se regocije y esté alegre por quién eres tú y porque tú estás en nosotros, porque conocemos, entendemos a través de las Escrituras quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, y que tú te formes y vivas en nosotros. Te lo imploramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hermano, y mientras en la temporalidad de esta tierra recordamos el sacrificio del Señor a través de dos elementos temporales, que es el pan que tenemos y el vino, símbolo del nuevo pacto en Jesucristo, de ese pacto de gracia. Es un alimento que sirve para satisfacer el cuerpo, el pan, y el vino para dar alegría al corazón. Pero el Señor lo muestra el pan como ese símbolo que ahora da vida, no solamente a un cuerpo corrupto, sino al espíritu, al ser del hombre. Y el vino que representa en las Escrituras la alegría que brinda el corazón del hombre, pero lo que representa la sangre del Señor que nos libertó y nos ha devuelto el verdadero gozo, propósito y felicidad que el ser humano puede experimentar en esta tierra. Y es estar en Dios por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en el mismo orden que siempre lo hemos hecho, hermanos, acordémonos que debemos de participar en la cena los que hemos sido previamente bautizados, y así pasaremos a tomar de los elementos de la cena. Pueden pasar.
Dice las Escrituras, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre eterno que estás en los cielos, comeremos de este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue partido, molido por causa de nuestros pecados, y lo hacemos en memoria de Él. Podemos comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por esta copa, este vino, Señor, que es la representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del nuevo pacto, del pacto de gracia, y lo hacemos todas las veces en memoria de Él. Podemos tomar. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Hermanos, la parte que nos queda para la adoración al Señor es la ofrenda, y acá tenemos el recipiente para que sientan ofrendar al Señor. Vamos al canto.
damos gracias por esta reunión, por esta exaltación a tu nombre en este día de hoy, por tu palabra, Padre, que podamos meditar en lo que hemos escuchado, realmente de la importancia de las cosas del mundo, de la sumamente importancia de tus cosas, y hacer todo aquello en tu nombre y seguir tu aquello. Que nuestro corazón no resuene en esas palabras. Siempre estamos propensos a desviarnos a los lugares donde no debemos estar. Fortalécenos, Señor, en esta semana. Permítanos, Señor, estar en comunión contigo, acordarnos de tus preciosas palabras, acordarnos estar en comunión contigo durante toda la semana, para glorificarte y honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros.